¿Por qué eliges jugar videojuegos de acción y aventura por sobre los demás? Bueno, mi opinión, porque a mí me ofrecen una experiencia más gratificante y emocionante, además de que me entretienen mucho por su historia de jugabilidad y no son tanto más como simplemente se tratan de un tema, sino que tienen variedad de temas y eso es lo que más me gusta. ¿Qué elementos consideras importantes en un juego de acción y aventura? Los gráficos podrían ser importantes, pero en sí lo que más valoro podría ser la trama, la historia, la jugabilidad, ya que son los elementos clave para poder engancharme al juego. También un buen diseño de mundo y la atención a los pequeños detalles. ¿Qué es lo que más disfrutas y menos disfrutas de este tipo de juegos? De este tipo de juegos me gusta mucho que ofrecen muchas horas de entretenimiento antes de completarlos, diferentes misiones secundarias y tanto que hacer. Sin embargo, a veces pueden ser un tanto largos o no bien complementados el mapa, y al no tener suficiente tiempo termino abandonándolos, por lo que pierdo entre tantas cosas por hacer. ¿Qué juego de esta categoría juegas más y por qué? Algunos de los juegos que más disfruto en esta categoría podrían ser The Witcher 3 por su mundo abierto con muchas opciones en las misiones, Dark Souls por su estructura lineal pero con la posibilidad de superar la historia de distintas maneras, y los Elder Scrolls por su inmersivo mundo abierto y narrativa profunda. ¿Juegas en dispositivos móviles, PC, consola u otro dispositivo y por qué razón? Yo he jugado en casi todas las plataformas, pero en sí el teléfono lo uso para jugar de vez en cuando no tengo internet. En consola ya no, pero ahora prefiero computadora porque me resulta más cómodo y tiene la mayoría de los juegos que me interesan. ¿En cuánto tiempo al día pasas jugando estos juegos aproximadamente? Antes jugaba alrededor de 7-8 horas diarias o incluso más, pero actualmente mi tiempo se ha reducido entre 2 y 4 horas debido a falta de tiempo. ¿Cuáles motivaciones encuentras dentro de estos videojuegos? Tal vez la sensación de libertad en mundos abiertos donde puedo hacer muchas más cosas que misiones principales, explotar mi creatividad dentro del juego y la satisfacción de completar desafíos difíciles. ¿Qué tipo de historias y personajes prefieres o llaman más tu atención en estos videojuegos? En tipo de historias prefiero historias con giros inesperados, donde pueda elegir el rol que quiero desempeñar. Me gustan las tramas largas, pero bien construidas, que me mantengan intrigado y con ganas de seguir jugando. Y en cuanto a los personajes, me atraen aquellos con diseños llamativos, especialmente los que tienen armaduras imponentes y destacan por su fuerza o velocidad. ¿Qué quejas o sugerencias le darías a los desarrolladores de estos juegos? Creo que los desarrolladores deberían asegurarse de mantener viva la historia del juego para que sigamos interesados en jugar. También es importante que haya eventos variados, mezclando tipos como comedia, tragedia y drama en lugar de centrarse solo en un tema serio. Además, deberían saber cómo llenar el mundo del juego de contenido interesante también. Y por último, ¿cómo te informas o te das cuenta si un juego de esta categoría vale la pena? Me informo viendo resúmenes YouTube de canales especializados en videojuegos como Vandal, que prueban los juegos antes de su lanzamiento y hacen reseñas. Pero sin embargo, la mejor forma de saber si un juego vale la pena es probarlo por sí mismo, ya sea de manera legal o si es posible con una versión de prueba antes de comprarlo. Eliges jugar videojuegos de acción y de aventura por sobre los demás. Normalmente pues escojo eso porque pues lo que más me entretiene, aparte por lo de que viene a veces que se implementa lo que es el multijugador, o a veces de que es que también depende mucho de las dinámicas que utilice lo que son los desarrolladores en el videojuego, pero pues sí, normalmente utilizo esas por esas cuestiones. Pregunta número 2. ¿Qué elementos consideras importantes en un juego de acción y aventura? Como lo dije anteriormente, como el multijugador, cuando son así de acción, pues como
como de armas o cosas así de golpes, pues también me gusta mucho lo que es como eso, pases de batalla o de que las skins o así, para poder, creo que me llama la atención más que nada y pues para poder jugarlo. Pregunta número 3. ¿Qué es lo que más disfrutas y menos disfrutas de este tipo de juegos? Lo que disfruto, pues, que pasa el rato, o sea, te diviertes, que más que nada cuando juegas con amigos, pero en lo que menos disfruto es, por ejemplo, cuando juego solo. O sea, a veces puede llegarme a estresar un poco porque, digamos, puede ser que llegue una racha donde esté perdiendo nomás y como que te aburres y mejor ya lo dejas y dejas de jugarlo y así. Ok, pregunta número 4. ¿Qué juego de esta categoría juegas más y por qué? Pues podría ser, o sea, de armas, o sea, hay un juego que pues le dediqué mucho tiempo que es la de Gears of War. Lo jugaba mucho porque pues es cuestión de armas y pues sale mucha sangre y pues está chido nomás. Pregunta 5. ¿Juegas en dispositivos móviles, PC, consola u otro dispositivo y por qué razón? Pues juego pues en la consola, que pues más que nada porque pues ese compré y como juego en el Xbox y desde chiquito pues he jugado pues ese tipo de consola, pues me quedé con eso y aparte que tiene varios exclusivos buenos el Xbox y así que por eso me juego más así. Pregunta 6. ¿Cuánto tiempo al día pasas jugando sus juegos aproximadamente? Pues digamos que no mucho, como 3 horas o 4. O sea, si le dedico de que esté con amigos así, pues a lo mejor un poquito más, pero pues digo que 4 horas mínimo. Pregunta 7. ¿Cuáles motivaciones encuentras dentro de estos videojuegos? Bueno, motivaciones, pues nomás el poder llegar a ciertos niveles, o sea, de que llegar al máximo o de que a veces se manejan mucho por clasificaciones o por rangos y, o sea, está padre porque pues tú le inviertes y ya te das cuenta que llegaste muy lejos y te dan ciertos personajes o cosas así, o sea, que son tipo exclusivos y pues nomás sería ese. ¿Qué tipo de historias y personajes prefieres o llaman más tu atención en estos videojuegos? Pues historia, pues como dije la de Gears of War, pues su historia ha estado buenas, o sea, en lo que es las entregas que han dado, pues han estado buenas, nomás como que las últimas como que no, y pues de personajes, pues prefiero a Marcus Phoenix, sí. ¿Qué quejas o sugerencias le darías a los desarrolladores de estos juegos? Pues que le metan más amor, porque como las últimas entregas han estado como que muy flojas y no le han invertido de que el tiempo y el cariño que le daban a los anteriores desarrolladores, porque antes tenían unos y ahora que cambiaron, pues como que le metieron otras cosas y no se siente ese cariño que le tuvieron antes. Y así. Y por último, ¿cómo te informas o te das cuenta si un juego de esta categoría vale la pena? Pues por medio de gameplays o a veces de que lo juego, pues, pero por aparte, o sea, todavía no lo compro, o sea, nomás ando viendo y los pruebo en otras consolas o así. O por redes sociales de que empiezan a mostrar a veces, por ejemplo, gameplays o explican qué contenido van a meter o qué va a haber o así, y pues nomás con eso. Y ya. Hola, entrevistado 1. Te vamos a hacer unas preguntas sobre los videojuegos. La primera pregunta es, ¿por qué eliges jugar videojuegos de acción y aventura por sobre los demás? Pues la verdad, a mí me parecen más interesantes e interactivos, de cierta forma, porque pues te sumerges más en la historia y también con los personajes. Pregunta número 2. ¿Qué elementos consideras importantes en un juego de acción y aventura?
Sobre todo yo creo que los personajes es lo más importante y también la ambientación juega un papel muy importante. Y bueno, la pregunta número 3, ¿qué es lo que más disfrutas y menos disfrutas de este tipo de juegos? Yo creo que mi más grande amor-odio es el tiempo que dura el juego, porque a veces la historia en sí es muy muy buena, pero quiero seguir jugando y dura muy poco o viceversa. Pregunta número 4. ¿Qué juegos de esta categoría juegas más y por qué? Aventura, más que nada porque llegas a tener más cercanía con el juego. Pregunta número 5. ¿Juegas en dispositivos móviles, PC, consola u otro dispositivo y por qué razón? Antes mi herramienta favorita era un iPad por la comodidad y cercanía con el juego que tenías, pero últimamente la verdad las consolas me parecen más divertidas, más padres, tienes más interacción con los botones y demás. Pregunta 6. ¿Cuánto tiempo al día pasas jugando estos juegos aproximadamente? La verdad sí les dedico tiempo, a veces de 2 a 5 horas. ¿Cuáles son las motivaciones que encuentras dentro de estos videojuegos? Pues dependiendo de la historia, más que nada el que me motiva a seguir jugándolos es como que la historia, pero es que no sé, o sea, si nos referimos a algo sobre personal, yo creo que incluso puede como influir en mi percepción de la vida, pero pues obviamente depende mucho del juego que sea. Pregunta 8. ¿Qué tipo de historias y personajes prefieres o llaman más tu atención en estos videojuegos? Yo creo que el protagonista normalmente es como el más top, pero hay personajes secundarios que la verdad sí se la rifan definitivamente y también llegan muy emocionalmente a ti. Y la pregunta número 9, ¿qué quejas o sugerencias le darías a los desarrolladores de los juegos? Pues igualmente dependiendo, porque no todos son iguales, pero algunos tienen gráficos que no son tan buenos, y yo creo que nada más eso. Última pregunta. ¿Cómo te informas o te das cuenta si un juego de esta categoría vale la pena? Más que nada por las amistades y familia también, videos, TikToks y demás redes sociales. Bueno, eso se va. Entrevistado 4. ¿Por qué eliges jugar videojuegos de acción y aventura por sobre los demás? Para divertirme, más que nada, porque a veces pues me llama la atención el jugar también con amigos, ¿no? Porque muchos de esos juegos tienen modos multijugadores y pues sí, la verdad llegan a ser muy divertidos, pues más con amigos y pues también pues a veces, muchas de las veces también es por la campaña. ¿Qué elementos consideras importantes en un juego de acción y aventura? Pues los elementos más importantes pues es el cómo fluye la campaña y la historia. Bueno, si es un juego de campaña, si es un juego multijugador, pues los elementos que van a influir y que van a ser importantes en un juego multijugador de acción y aventura, pues siempre van a ser pues los elementos de frenetismo, que te hagan sentir que el juego es frenético, vaya, que sea rápido y que se mantenga activo. Pero en un juego de campaña, pues lo que va a importar y lo que va a ser un elemento muy importante, pues va a ser la historia y el cómo se desarrollan los personajes. Y también, pues bueno, tener ese sentimiento, bueno, tener esa, por así decirlo, esa sensación de que estás dentro de la historia y de que, pues sí tienes esa sensación de presión, ¿no? Pero sin estar al límite. ¿Qué es lo que más disfrutas y menos disfrutas de este tipo de juegos? Pues lo que más se disfruta, como ya lo mencioné, pues es
En este tipo de juegos, pues a veces es que los puedes jugar con amigos y pues bueno, puedes compartir esas sensaciones, esas emociones con más gente. Eh, ¿Qué juegos de esta categoría juegas más y por qué? De esta categoría, refiriéndonos a juegos en específico Acción y o aventura. acción y aventura, pues de acción, pues de acción pues el que más juego pues sería GTA, podría ser, Fortnite, en el caso de los multijugadores, antes jugaba mucho Warzone, este, de acción, de aventura, jugaba mucho lo que era Hollow Knight, pero los de Mario también están muy buenos, pues nada, muchos otros, obviamente. ¿Juegas en dispositivos móviles, PC, consola u otro dispositivo y por qué razón? Pues en celular casi no juego, en celular casi nada más juego, nada más si busco pasar el tiempo, no sé, entre clases o así. En PC sí juego, pero juego más en videojuegos como, no sé, multijugadores, Fortnite, y pues uno que otro de historia, pero ya es muy raro. Los de historia los juego más en consola, porque están más en consola. Y esto, Ujú. ¿Cuánto tiempo al día pasas jugando estos juegos aproximadamente? pues depende, o sea, últimamente que estamos en época de clases, en periodo de clases, pues literal, hasta ahorita no le he dedicado ni un segundo a los videojuegos, pero ya en tiempo de vacaciones, pues sí le dedico como unas 2, 3 horillas, pueden llegar a ser a 5 o 6, pero ya dependerá de qué tanta energía traigan el día de vacaciones. Ok. ¿Cuáles motivaciones encuentras dentro de estos videojuegos? Pues en sí, bueno, antes sí tenía la motivación de jugar para ser pues alguien destacado, ¿no? Alcanzar el máximo rendimiento y pues llegar a ser alguien, ¿no? En jugar competitivo así, pero pues ya, pues digamos que ya pasa el tiempo y esa motivación ya se fue y pues ya ahorita ya no hay motivación más que divertirse y pasar el tiempo con los amigos. ¿Qué tipo de historias y personajes prefieres o llaman más tu atención en estos videojuegos? Pues me llaman mucho la atención las historias pues donde sientes una conexión con el personaje, no sé, como por ejemplo uno muy sonado últimamente ha sido Red Dead Redemption, que te conecta mucho con el personaje de Arthur Morgan y John Marston. Eh, También me llaman más los juegos que son, no sé, que tienen la historia, por así decirlo, oculta, o sea, no te la cuentan directamente, te la cuentan indirectamente a través de diálogos o ciertas misiones o ciertas descripciones de objetos, como por ejemplo Dark Souls o Fortnite. Pues bueno, me llama un poco la atención eso. ¿Qué quejas o sugerencias le darías a los desarrolladores de estos juegos? Pues que muchas de las veces los juegos que hacen, pues ya algunas de las veces ya ni se esfuerzan en hacerlos al 100%, ¿no? De que te los van entregando por partes y muchas de las veces pues ni como los entregan ni al 100, o sea, los entregan con muchos bugs, muchas deficiencias, están empezando a centrar más en las microtransacciones, que ya ni le echan ganas a lo que es el videojuego principal, y pues también que muchas de las veces sacan un juego nuevo y ni está optimizado para las consolas y además de eso pues le ponen un precio muy inflado, ¿no? Y por último, ¿cómo te informas o te das cuenta si un juego de esta categoría vale la pena? Pues a través pues de gameplays de algunos streamers o también pues digo, estás ahí en TikTok, te sale de que se lanzó tal juego y te dan ahí mero te dan su reseña, o qué puntuación tienen en diversas páginas de críticas, conocidas como por ejemplo Metacritic y Vandal, por decir algunas de esas páginas, y pues nada, a través de eso te vas dando una idea
de cómo, de cómo valen la pena los juegos en las diferentes categorías. ¿Qué eliges jugar videojuegos de acción y aventura sobre los demás? Principalmente por lo que ofrecen, por lo que es el mundo abierto y por todas las interacciones que se pueden hacer sobre ello. ¿Qué elementos consideras importantes en un juego de acción y aventura? De lo más importante creo que, bueno, al menos para mí es el tema de la libertad que ofrece el juego. O sea, al tener un mundo abierto me parece importante que haya esa libertad para poder explorar y que se tenga esa, digamos, esa poder, pues, sí, pues libertad de poder estar explorando sin necesidad de estar presionado en cierta manera de no poder hacer más allá de lo que ya está establecido, ¿no? Entonces yo creo que la libertad es lo que más me llama y lo que más considero que es importante. Ok. ¿Qué es lo que más disfrutas y menos disfrutas de este tipo de juegos? Lo que más disfruto es la historia, porque algunos tienen una muy buena historia, entonces los he disfrutado en su mayoría por la historia. Y lo que menos disfruto, hablando de algunos juegos, no generalizando, es justamente las limitaciones que tienen. Por ejemplo, algún juego tiene limitación en cuanto a NPCs, que son de que tienen sus diálogos muy generales y se repiten ya constantemente, entonces sí es como que me quita esas ganas de seguir jugando por lo mismo de que ya sé que eventualmente va a ser lo mismo, entonces sí serían las limitaciones. Ok. ¿Qué juegos de esta categoría juegas más y por qué? De la categoría acción y aventura, Sí. ok, pues juego sobre todo los que tienen una historia y yo creo que son los que más juego, que tienen una historia y que a partir de eso se va armando todo el juego, que sea mundo abierto y que sea como hasta RPG. Eso también me gusta, como el Zelda y The Last of Us, Red Dead. Entonces me gusta sobre todo por la historia, es el principal motivo por el cual me llama. Ok. ¿Juegas en dispositivos móviles, PC, consola u otro dispositivo y por qué razón? Juego en PC y en consola, principalmente bueno, el menos en consolas por la comodidad y en PC por la accesibilidad y el tema de rendimiento, porque como tengo pues un equipo aceptable, entonces puedo jugar esos juegos de manera más fluida y entonces por eso también juego en la PC. ¿Cuánto tiempo al día pasas jugando estos juegos aproximadamente? Actualmente ya no le dedico mucho tiempo por temas de ocupaciones, pero en su momento sí estuve dedicándole más o menos entre de 6 a 8 horas diarias, entonces sí, pues me gustaba y estaba muy metido en ello, pero actualmente ya no estoy mucho. Ok. Pregunta 7. ¿Cuáles motivaciones encuentras dentro de estos videojuegos? De las principales motivaciones creo que son las misiones, todo lo que te puede ofrecer en cuanto a temas de misiones principales y secundarias y todo lo extra que ofrece, ¿no? Como las interacciones con personajes secundarios, que también de ahí surgen más misiones, entonces lo que más me motiva es seguir explorando todavía el mapa, seguir encontrándome con misterios o con ciertas cosas que en su momento no me topé. Por ejemplo, me pasa ahorita, el ejemplo más claro creo que es el de Red Dead, con el que me pasa que es que
o sea, lo sigo jugando y me sigo encontrando con cosas que en su momento ni siquiera sabía, o sea, por lo mismo de que como es un juego tan bien hecho, tan bien estructurado, entonces tiene todavía cosas, elementos que se disfruta de jugar porque, o sea, ni siquiera los había visto, ni siquiera había interactuado con ellos. Entonces sí, yo creo que son las principales motivaciones, ¿no? Los elementos que se encuentran aún cuando ya se haya jugado el juego. ¿Qué tipo de historias y personajes prefieres o llaman más tu atención en estos videojuegos? Yo creo que de historias me llama más la atención las que tienen que ver con algún tipo de héroe que va por su camino, el típico camino del héroe, pero que no sea tan el típico camino del héroe, sino que te deje un mensaje. Yo diría que sería esa historia de tanto héroe como villano, pero que sea de cierta manera más original, ¿no? Y en cuanto a personajes, pues que sean sobre todo aceptados, o sea, tengan una personalidad muy buena. Tipo, ahorita el ejemplo más claro que tengo, pues obviamente es Arthur Morgan, que es el personaje principal de Red Dead. Pero también me gusta más que nada por su personalidad y por todo lo que al final conllevó lo que es el personaje. No esperaba nada de él y al final me terminó enamorando literalmente. Entonces se fue construyendo también en base a toda la historia y yo creo que me llama la atención eso, ¿no? Que el personaje se vaya construyendo, se vaya formando en base a va avanzando el juego con la misma historia. ¿Qué quejas o sugerencias le darías a los desarrolladores de estos juegos? De quejas, yo creo que de los principales defectos, entre comillas, sería que después ya no tienen actualizaciones. O sea, sale el juego y obviamente con actualizaciones me refiero a que añadan contenido nuevo. Yo creo que me gustaría, o como alguna sugerencia es que quedaría, sería como que se agregara más contenido y no dejaran el juego ya, una vez que salga, ya que lo dejaran ahí, pues, con lo que está ahí ya. O sea, me gustaría que se añadan más elementos, más, incluso hasta DLCs, que son, pues, expansiones del propio juego. Un caso claro, fue, si no mal recuerdo, que es el de Ghost of Tsushima. Es un juego también de acción y aventura de temática japonesa. Entonces, ese juego en su momento salió y como estuvo muy interesante, le sacaron un DLC. Entonces hizo que llamara más la atención y cautivara más al público. Y eso me gustó, o sea, me gusta que sigan actualizando el juego, que sigan metiéndole contenido dentro de los 3 años, tal vez, o bueno, 2 o 3 años activos del propio juego. Y sí, o sea, sobre todo yo creo que sería eso. Ok, y por último, ¿cómo te informas o te das cuenta si un juego de esta categoría vale la pena? Me informo principalmente por tema de youtubers que sigo. Serían como, pues, influencers por redes sociales y por videos de youtubers, streamers que sigo y que me llaman la atención. Y pues por recomendaciones de propios amigos y todo eso que me lo recomiendan, me llaman la atención, ya le doy la oportunidad y ya considero si vale la pena, ¿no? Entonces, principalmente sería por recomendación de amigos o de streamers.
Entrevistado 6. ¿Por qué eliges jugar videojuegos de acción y aventura por sobre los demás? Porque esos videojuegos tienen una historia, lo cual me llama mucho la atención el jugar esos tipos de videojuegos. ¿Qué elementos consideras importantes en un juego de acción y aventura? La historia que tenga y las misiones. ¿Qué es lo que más disfrutas y menos disfrutas de este tipo de juegos? Lo que más disfruto son las cinemáticas y lo que menos disfruto son las misiones que se repiten. ¿Qué juegos de esta categoría juegas más y por qué? La saga de Gears of War, Fortnite y Overwatch, ya que son juegos los cuales los suelo jugar cuando estoy en mis tiempos libres para desestresarme. ¿Juegas en dispositivos móviles, PC, consola u otro dispositivo y por qué razón? Juego en consola y en móviles porque pues son dos distintos dispositivos que tienen juegos que me llaman mucho la atención. Las consolas pues se trata más de los juegos de historia y los móviles por los juegos de acción. ¿Cuánto tiempo al día pasas jugando estos juegos aproximadamente? De 3 a 4 horas. ¿Cuáles motivaciones encuentras dentro de estos videojuegos? Pues más que nada la historia y la exploración dentro del juego. ¿Qué tipo de historias y personajes prefieres o llaman más tu atención en estos videojuegos? Pues me llaman más la atención las historias de superhéroes o que estén relacionados con zombies o alienígenas. ¿Qué quejas o sugerencias le darías a los desarrolladores de estos juegos? Como sugerencia, pues que hagan juegos de mundo libre, es decir, que el jugador pueda explorar todo el videojuego, y como queja, pues menos misiones secundarias que se repiten, porque a veces se repiten mucho. Y por último, ¿cómo te informas o te das cuenta si un juego de esta categoría vale la pena? Mediante pues referencias que diga a otra gente que ya lo haya jugado o mediante internet. Muy bien, entrevistado 7. ¿Por qué eliges jugar videojuegos de acción y aventura por sobre los demás? Pues básicamente nada más porque me divierten mucho simplemente el usar pues las armas. Bien. ¿Qué elementos consideras importantes en un juego de acción y aventura? Como lo dije anteriormente, pues las armas, las pistolas, no sé, las cuchillas. Un juego que me gusta bastante, pues el GTA de disparar. Ok, ¿qué es lo que más disfrutas y menos disfrutas de este tipo de juegos? Lo que más me gusta, pues, no sé, por ejemplo en el GTA matar gente ahí que va caminando. Y pues lo que no me gusta, pues, básicamente comprar los juegos. Algunos están muy caros y pues no hay a veces y no los compro. ¿Y qué juegos de esta categoría juegas más y por qué? Pues el multijugador, relacionarme con otras personas, a veces conocerlas, no sé, me entretiene bastante. ¿Juegas en dispositivos móviles, PC, consola u otro dispositivo y por qué razón? Pues en celular nomás juego juegos sencillos como el Candy Crush. En la computadora pues nomás lo que corre el Roblox. Y en el Xbox pues ya más variedad de juegos. ¿Cuánto tiempo al día pasas jugando estos juegos aproximadamente? Ahorita como estoy en clases pues poquito, como media hora, 1 hora. Pero ya en vacaciones sí le meto como de 4 a 5 horas. ¿Cuáles motivaciones encuentras dentro de estos videojuegos? Pues no hay ninguna motivación, nomás el entretenerme y divertirme. ¿Qué tipo de historias y personajes prefieres o llaman más tu atención en estos videojuegos? Principalmente disparos, o que tenga que ver con violencia.
O sea, caótica, se podría decir. ¿Qué quejas o sugerencias le darías a los desarrolladores de estos juegos? Que hagan los juegos más baratos, no están bien caros. ¿Cómo te informas o te das cuenta si un juego de esta categoría vale la pena? No, principalmente por las reseñas. Si la reseña es muy mala, pues casi nadie lo va a jugar. Y si no hay multijugador, pues está feo el juego. Bueno, si no vas por la campaña.